La doctora Cosentino nos va a presentar su peor caso en cirugía refractiva. Gracias, doctora. Bueno, como estamos atrasados, vamos rapidísimo. Me pidieron que presentara un caso. Yo les traje un caso que en realidad es uno que me dio para pensar, simplemente eso. Un varón, un escribano que quería ver bien, 55 años, tenía como antecedente una RK en el año 98, la miopía previa era de -3, en el examen no le saqué foto, pero bueno, ahora les muestro las topografías. Esta es la agudeza visual sin corrección, la refracción más 0,25 más 3,50, 160, me apuro por el tiempo, 20,40 con pinhole. El ojo izquierdo más 1,25 más 2 a 0, 20,25. La adición, bueno, el resto bien, una catarata cortical, fondo de ojo, no se ve en el slide, pero bueno, bien, sin ningún tipo de particularidad. La topografía, fíjense, tiene el parámetro de la oblatitud de la córnea con las irregularidades típicas de la queratotomía radial, de una miopía baja, fíjense que es el típico patrón, con queratometrías, una córnea bien aplanada, con un astigmatismo 33-38 y en el ojo izquierdo 37-36. De la tomografía, ven acá los patrones y como mostrábamos en el otro módulo, arriba, a ver si se fijan acá, acá la cara anterior de elevación, la cara posterior de elevación, los típicos patrones de una córnea oblata post cirugía queratorrefractiva de incisión. Esta es la parte incisional de curvatura y la paquimetría, que no está alterada porque son queratotomías, ¿no? De nuevo, anterior de elevación, posterior de elevación, la parte de curvatura y la paquimetría. Los valores queratométricos. Y acá, bueno, observan, siempre miro el porcentaje y la distribución de aberraciones que tengo en este paciente, el histograma. Siempre es importante ver qué panorama de aberraciones tenemos en el paciente, porque también vemos con eso no solamente la cantidad visual de este paciente, sino qué calidad visual está manejando este paciente y cuáles son sus motivos de queja. Bueno, el IOL Master, la arquitectura macular bien, siempre descartar, porque a veces hay pacientes que se quejan y uno dice, bueno, ok, tiene la catarata. ¿Tiene catarata o tiene algún patrón de su arquitectura macular mal? Y acá yo les traje este caso porque me gusta plantearme el rol fundamental que tiene la tomografía en la cirugía refractiva, la tomografía corneal. Y la tomografía corneal es lo que hablábamos en el otro módulo. Mide la superficie anterior y posterior y nos permite generar todo un mapa de poderes, que es lo que nos llevan al cálculo ideal del lente que tenemos que medir. Porque medir punto a punto la superficie corneal anterior, toda la superficie de la córnea, es lo que nos lleva a calcular el real implante. Porque no nos engañemos, este paciente tenía una catarata cortical, pero es un paciente netamente refractivo. ¿Cuáles son? Muchas veces me dicen, Majo, ¿con qué te guías? Dame 2, 3 puntos con los cuales guiarte en una tomografía corneal, porque a veces dan mucha información y no sé por dónde guiarme. Y las personas que vienen al instituto me dicen, bueno, ¿por dónde arranco? Y yo les digo, guíate por acá. Tomad pocas cosas. Agarrá el SIMK y agarrá el SRI. Ya con que sepan esas dos cosas, de ahí arrancamos. Y con eso tienen un pantallazo bastante bueno de cómo es ese paciente. Después podemos hilar fino, pero vayamos a lo grueso. El SIMK, es un índice que indica el poder y el eje de los meridianos. ¿Para qué lo uso? Me permite ver las dioptrías de la córnea para calcular el valor del cilindro. Si tengo astigmatismo o no tengo astigmatismo. ¿Cuán esférica es esa córnea? ¿O cuán astígmata es esa córnea? Y después el SRI, que dice cómo se distribuyen los radios de curvatura de la córnea. Cuanto más chiquito es ese valor,
significa que tanto más regular es esa córnea. Cuanto más alto es este valor, significa tanto más irregular es esa córnea. Y veré qué conducta tomo. Y a partir de eso, parto y decido qué conducta terapéutica tengo. Bueno, y estos eran los valores de este paciente. Bueno, simplemente, en este tipo de pacientes, hablar es lo más importante. Hablar del pronóstico visual. Decirle que un paciente con queratotomía radial, los errores en el cálculo pueden ocurrir si solo consideramos la superficie anterior de la córnea. Con lo cual, en un paciente como él, hablar de una topografía solamente no sirve. No puedo basarme en el primer estudio que les mostré. Tengo que sí o sí hacer una topografía y considerar todas las caras de la córnea y todos los valores de la córnea. Y la agudeza visual puede no ser buena porque muchas veces tenemos hipermetropía, que está generada por los edemas de la córnea. O sea que en realidad la primera agudeza visual que obtenemos puede ser no buena por el edema incisional que tenemos. Muchas veces la real agudeza visual obtenida es la que tenemos entre las 8, 10, 6 semanas posteriores a la cirugía. El chair time de estos pacientes es importantísimo. Ayer lo dijo Daniel Perrone cuando habló. El tiempo que inducimos en estos pacientes, que invertimos en estos pacientes antes de la cirugía, nos ahorra muchos dolores de cabeza y mucho tiempo en el postoperatorio para hablar con estos pacientes cuando no se entienden y no se tienen bien las cosas claras en este tipo de perfiles. Muy simplemente, ¿qué le pusimos a este paciente? Un lente tórico. El resultado fue muy bueno, 20-25 con un cilindro a favor y en contra de la regla en ojo derecho y ojo izquierdo, que le sirvió para la agudeza visual de cerca, el astigmatismo a favor, en contra de la regla en el ojo izquierdo, y le permitió una independencia completa en los anteojos y una pequeña visión nocturna con un poco de visión borrosa, con unos pequeños anteojos, se manejó bien. Como era escribano, se manejaba un 90% de su vida sin anteojos. ¿Qué quiero decir con esto? A veces la solución más sencilla es la que nos permite tener una solución simple y más acotada a cada paciente. Entonces, siempre hacer topografía y tomografía corneal antes de realizar cualquier cirugía de segmento anterior parece una verdad muy simple, pero a veces no queda claro. Individualizar cada elección de lente de acuerdo con las características de la tomografía corneal. No es lo mismo un paciente operado con LASIK previo que con cirugía de keratotomía radial, que un paciente que hay que sacarle la lente fáquica y ponerle un implante de catarata, que un paciente virgen de cualquier cirugía, que un paciente que tiene queratocono, que un paciente con una córnea regular o un paciente con una córnea tórica o no tórica. No es lo mismo. Hay que individualizar el implante antes de decidir qué tipo de implante colocamos y hablar con el paciente qué tipo de dependencia o independencia a los anteojos quiere, cuál es su tipo de actividad, cuál tipo de dependencia, en qué distancia quiere él depender o no depender de su corrección. La charla es una muy buena inversión en el preoperatorio para decidir qué tipo de implante colocamos. Por eso la decisión más sencilla en este paciente que parecía tan traumática fue la mejor. Una lente tórica monofocal y el paciente en el 90% de su vida quedó independiente de cualquier corrección. Muchas gracias. En honor al tiempo, algún comentario? Yo a veces pienso que a veces las decisiones más sencillas son las que nos dan, como vos comentaste, Roberto, ayer, del piloto, ¿no? Del piloto comercial. Son decisiones que uno dice, y sí, son los que quedan más contentos, ¿verdad? Perfecto el caso como lo manejaste y todo. La única cosa que yo le haría diferente, que lo hice hace mucho tiempo, y que estoy de luto porque Extrafoco ha dejado de producir el lente, es que nosotros... en la variabilidad de la visión de estos tipos de pacientes, porque quedan mucho mejor, la variabilidad depende del tamaño pupilar. Entonces, cuando el tipo tiene 2 o 3 milímetros, que es donde vos le calculaste realmente el cálculo del lente, anda extraordinario. Cuando se le dilata, le baja bastante, porque evidentemente toman todas las aberraciones de lejos. Nosotros, como teníamos bastante manejo en agujeros estenopeicos, en limitar la pupila, estuvimos trabajando hace mucho tiempo y hay muchas fórmulas y muchos aparatos que simulan el tamaño pupilar y la mejor performance. Entonces, como les mostré en algunas charlas, nosotros diseñamos trépanos donde agarramos el extrafoco y de acuerdo a la mejor performance del paciente le trepanamos el tamaño. Y nunca usamos el tamaño original porque le dijimos a la fábrica el día 1, esto es teóricamente perfecto, improbable para todos los pacientes, pues se le mueve medio milímetro y no ven nada. Con 1.3 no hay manera que vea.
Bueno, los que lo fabrican son alemanes, tienen la cabeza más dura que una cosa, y chocaron y ahora lo dejan de fabricar. O sea, porque evidentemente ninguno que la usa y se le descentra está contento. Es la realidad. Entonces nosotros con los trépanos medimos, digamos, qué pupila sería la ideal para este tipo. Por ejemplo, 2 milímetros, 1,9, 1,8, no 1,3 como tiene el equipo. Lo trepanamos, entonces aparte de lo que hiciste, le pongo un extrafoco. Hay un oftalmólogo que no está acá, que tiene eso. Exactamente, que no hay mejor manera de medirlo. Una queratotomía radial vieja con faco en los dos ojos, uno con un extrafoco, creo que habíamos calculado 1,9 o 2 milímetros y el otro sin nada. Ve 9 décimas con este, 10 con el extrafoco y me dice, ¿cuándo me pone el extrafoco en este? ¿Cuándo me pone el extrafoco en este? Porque, ¿qué hacemos con esto? Evitamos la variabilidad con el día y las diferentes luminarias. Y con 2 milímetros, el 99% de la gente anda bien, se acostumbra a la noche. Un poquito más oscuro, pero 2 no es crítico. Hay mucha gente que tiene pupila de 2, de 3. Entonces, entre 2, 2,1, la verdad es lo único diferente que haría y están muy contentos. Ahora estoy de duelo porque me compré todos los extrafocos que quedaban, pero ya no hay más. Yo te quiero decir una sola cosita. Aparte de la pupila, no hay que olvidarse de que estos pacientes pueden variar una dioptría en la visión entre la mañana y la noche. Entonces, Es por el tamaño pupilar. sí, pero también la córnea un poquito. No, sí, pero hacerle una topografía a la pero mañana. cuando a le las 8 de la limitás el mañana. tamaño pupilar es Por dramático. supuesto que es la única opción que tenés. Que se mueva la córnea no la podés parar, pero se mueve. Se mueven y se mueven. Los pacientes que tienen queratotomía, mi hermana tiene queratotomía real y te dice a la mañana. Sí, varían. A la noche. Claro, y porque son córneas más débiles.